nosotros como ciudadanos tenemos que entender más la ciudadanía digital, o sea, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos digitales que somos. Ya no somos solo ciudadanos de la calle, sino que así como no tirás la basura en cualquier lado, no cruzas la calle en cualquier lado, tenés cierto comportamiento digital que tenés que desarrollar. Gracias, querido Freddy, por Placer. venir. Vamos a arrancar ya los bifes. Dale, vamos de una. Vamos a poner algo, mirá. A ver. Te voy a poner algo para que me digas tu opinión. Está bueno, ¿no? ¿Te gusta el tema, no? Bien rockero. Se vio bueno, ¿no? A ver, estoy buscando las referencias. Está bueno, está bueno. Bueno, Me suena un Barón Rojo, una banda española así, ¿no? Bien rockera de los 80. te hago una consulta ahí. Yo no sé tocar la batería, no sé tocar la guitarra. En mi vida canté, fui a recitales sí, pero nada más. Y pude componer esta canción. ¿La compusiste vos? Fue la IA, pero la hice de alguna manera. Copiloto. ¿Está bien eso? Sí, ¿quién te va a decir que está mal? No, nadie te va a decir que está mal. No sé. Hace poco salió una ley Elvis. No sé si escuchaste eso. No. Bueno, salió ayer, creo. Literalmente ayer. Es una ley del estado de Elvis, Tennessee. ¿Es Tennessee? Sí. No recuerdo. O Nashville. Bueno, uno de esos estados que es una ley para proteger a los músicos y a los compositores. Es la primera ley en el mundo. Es muy chiquita, es una iniciativa muy pequeña, ¿no? Que lo que ellos dicen es, lo que queremos evitar es los deepfakes. Que esa voz que esté ahí sea la voz de, no sé, de Papo. Está claro. Y que la familia de Papo diga, che, yo no quiero que uses la voz del Carpo para hacer una canción para Freddy. Eso sí estaría mal. Pero si no, para mí es una herramienta que, por ejemplo, las dos herramientas más interesantes para hacer esto, no sé cuál usaste vos, pero está Udio y Suno. Suno. Udio, uno es will.i.am, el de Black Eyed Peas, ¿te acordás la banda? Sí. Ese. Bueno, Udio le hizo él, entre otros. Y Suno, la propuesta de valor, dicen, cualquiera puede crear música. Esa es la propuesta de valor de la plataforma. Democratizo la música. Democratizo la música. Entonces, si lo pensás, estas historias ya medio que se vienen repitiendo, porque vos decís, cuando salió WordPress, yo me acuerdo cuando salió WordPress, lo bueno de no ser tan joven es que ya viste algunas cosas que pasaron, ¿no? Salió WordPress, la gente que no sabía hacer una página web, pum, hizo una página web y vendían páginas web basadas en WordPress. Hoy los que no saben hacer diseño gráfico usan Canva y hacen un logo bastante bueno. Hay un montón de plataformas para hacer diseño gráfico y con IA que te ayuda y todo. Entonces, democratizaste la capacidad de diseño, democratizaste la capacidad de hacer páginas web. ¿Qué otra capacidad más democratizas con la IA? Pero siempre que se respeten los copyright y estas cuestiones, para mí no hay forma de decir está bien o está mal, digamos. Bueno, y justo citaste a Papo, que no estaría muy de acuerdo No. con la histórica discusión con DJ Derón en el programa Sí. de Nico Repeto. Búsquense un compositor honesto, diría Papo. Totalmente, exactamente. Bueno, para arrancar ya la charla más en serio, una pregunta muy general, que creo que ya sé tu respuesta, pero está bueno para... A ver. ¿Sos optimista o pesimista en torno al impacto futuro de la IA en la humanidad? ¿Cómo lo ves? Me considero optimista, pero que me puse a pensar los riesgos, digamos, lo pensé, lo pienso todavía. Los riesgos, los peligros, las cosas que nos deberían ocupar, podríamos decir. Ocupar el tiempo hoy para que el impacto sea positivo. En mi caso, por ejemplo, en mi último libro, Invisible, escribí 10 principios de la IA para que en el futuro nos beneficie a nosotros. 10 principios que no le quise poner las 3 leyes de la robótica o las 3 nuevas leyes de la robótica. Me parecía un montón. Ambicioso. Muy ambicioso. Sí. Una vez fui a una radio en Uruguay y me pusieron así, tipo, las nuevas leyes de la robótica. Y yo dije, pará, ¿viste? Asimov. Me parece que es demasiado para mí. Pero bueno, principios sí, me animé a escribir, que son principios, por ejemplo, de frecuencia de uso. Si vos dejás de hacer, no sé, escribir un guión, o dejás de manejar el auto, o dejás de cocinar, o dejás de hacer una cuenta básica en la mente para saber cuántos platos de comida tenés que pedir por cuánta gente va a venir, ¿no? Si vos dejás de usar tus capacidades cognitivas, ¿eso te va a deshabilitar como humano?
O otro principio le puse de calidad, porque veo que cada vez más se está usando la IA para entrenar otra IA. O sea, imagínate que una IA generativa que genera texto usa de datos de entrenamiento textos generados con IA. En el futuro eso se va a envenenar. Y de hecho ya, por ejemplo, Amazon prohibió la cantidad de autopublicaciones, porque se ve que había gente que el fin de semana en la casa, en vez de hacer un asado, estaba publicando libros con ChatGPT. Espectacular. Y metían 100 libros en un fin de semana. Y vos decís, ¿cuál es la calidad de esto? Sí, ¿cómo este tipo pudo escribir todo eso? O sea, Es imposible. O cuánto revisó el contenido generado. Entonces vos compraste un libro y se llena de basura. Se habla de una web, una internet en el futuro plagada de bots, plagadas de inteligencia artificial y menos humana. Como que hay gente diciendo, la internet va a dejar de ser humana. Entonces, todo eso son cosas para prestar atención, ¿no? Ni que hablar la adopción en las organizaciones, el reemplazo laboral, cómo deberíamos, el reskilling, upskilling de las personas para que estén insertas en un mercado, qué herramientas le estás dando hoy, miles de cosas que hay que pensar. Trato de pensarlas, a veces la realidad con las personas que trabajo, las empresas con las que trabajo, te las ponen en la cara y te dicen, che, mirá, está pasando esto en la realidad acá adentro. Entonces estoy muy cerca de todo eso y a mí me sirve porque no quiero ser un teórico del tema. Si bien me interesa investigar, ahora estoy haciendo un doctorado y la tesis va a ser de inteligencia artificial y trabajo mucho en el ámbito docente en San Andrés y hago cosas, digamos, en divulgación, pero me interesa saber qué está pasando en la calle hoy con todo esto. si tuvieras que definir qué es la IA en un párrafo, sé que es casi imposible, pero te lo voy a complicar un poquito. ¿Qué es? Para el que nos está mirando que no entiende mucho de este mundo. Es una rama de las ciencias de la computación. O sea, primero, es una rama de las ciencias de la computación que usa distintos tipos de algoritmos para representar o emular el pensamiento humano y la forma en la que los humanos hacemos cosas, especialmente habilidades cognitivas como leer, hablar, interpretar algo en una imagen, en un video, hacer cosas que hasta hace no mucho eran solo humanas, ahora mediante algoritmos. Por eso, de hecho, a mí el concepto que más me gusta sería inteligencia computacional, no inteligencia artificial. Inteligencia hecha por computadoras. En el mundo que nos rodea una persona común, ¿no? En su día a día, un argentino que se va a trabajar, que no se dedica a la tecnología Sí. como vos, que no tiene su empresa de guía como vos. ¿En qué lo afecta la IA en la diaria? ¿Dónde está? ¿En qué aparece? ¿En qué aplicación? ¿Cómo es su convivencia? Porque Sí. por ahí nos damos cuenta, ¿eh? Claro, pienso que no nos damos cuenta casi. De hecho, yo a mi último libro le quería poner La revolución de las máquinas invisibles porque me pareció un buen nombre. La editorial me dijo, está bueno, pero muy largo y quedó invisible. Justamente porque si vamos a los años 40, cuando Asimov hablaba de la robótica, la inteligencia artificial se la imaginaba a todo el mundo como de robots físicos presentes acá, que te alcancen un vaso de agua, que vos vayas en un robot a trabajar y que tu oficina esté llena de robots que hagan cosas. Eso no pasó. El robot físico, de hecho hay pocos robots en las casas, digamos, ¿no? Robots físicos, pero sí hay robots artificiales digitales que no ves. Entonces, cuando una tecnología se vuelve tan avanzada, se vuelve invisible. No te das cuenta que tenés electricidad acá, no estás pensando qué suerte que hay electricidad y puedo encender la luz. La tenés y la usás. Eso va a pasar con la inteligencia artificial. Se nos va a volver como un commodity, algo que va a estar en todos lados y ya no vas a estar diciendo, acá usé inteligencia artificial para resolver tal cosa. Que hoy es una propuesta de valor. Haces una web, haces una aplicación, haces algo y decís, tiene inteligencia artificial y resuelve esto. Va a desaparecer ese concepto. Es como que, no sé, esté un ingeniero haciendo un puente y diga, usé Euclides para calcular. No, nadie dice eso, digamos. Lo haces, lo resolvés con la mejor herramienta disponible para resolver ese problema. Y la tendencia es que va a ir pasando cada vez más seguido esto. Entonces, un sistema que, no sé, por ejemplo, detecte una mancha en una enfermedad o que prediga una lesión de un jugador de fútbol o que te recomiende qué le das a un cliente que ya compró, es un algoritmo que va a recomendar algo, es una IA que para vos va a ser, nada, el sistema me recomendó esto. No me importa qué hay ahí atrás. Si hay un modelo predictivo, si hay deep learning, si hay big data, todo eso va a estar ahí y vos lo vas a ejecutar. Entonces, en lo diario, hace muchos años usamos Waze, Maps, Netflix, Spotify, compramos en Amazon, Mercado Libre, todo eso usa inteligencia artificial. O sea que hace muchos años que estamos relacionados. Lo que pasó de ChatGPT en adelante es que interactuamos.
Una cosa es que vos pongas una dirección y que Waze haga un cálculo matemático para darte la ruta recomendada, que a mí no deja de sorprenderme, porque digo, no puede ser que calcule con tanta precisión, ¿no? ¿No te pasa eso que Es impresionante, la a verdad. veces tarda un minuto más o menos? Es un modelo tremendamente profundo y que además aprende de los datos y de millones de usuarios usándolo, usa como un modo colmena de aprendizaje, como hacen los autos autónomos. Vos aprendés a manejar, yo aprendo a manejar y tu conocimiento queda en vos, el mío queda en mí. En cambio los autos aprenden en enjambre, digamos, ¿no? O sea, comparten la información Comparten el conocimiento, exacto. De esa forma funciona colaborativamente Waze, por decirte un ejemplo. Y somos parte de todo eso. Pero casi no nos damos cuenta porque se nos vuelve invisible. Clarísimo. Vos hoy, como decía antes, laburás mucho con IA. Hace 30 años, ¿cuánto de lo que haces en tu laburo no existía? Hace 30 Existía años. algo de tu laburo hace 30 años. Mira, al revés. ¿Qué año sería? Estamos en 1990, ponele. 1990, yo tenía 10. Mundial 90 estaba en la Plaza de Loma festejando el subcampeonato. Pero había un Freddy Vivas que se dedicaba a esto en los 90 o no existía ese Freddy Vivas. Sí, existían los Freddy Vivas que hacían cosas con los datos. La inteligencia artificial podemos ponerle una fecha que sería más o menos el año 57. Entre el 55 y el 57 pasaron 2 o 3 cosas muy increíbles. Una es la convención de Dartmouth, el norte de Estados Unidos. En realidad el nombre tenía la conferencia de... un campamento de verano en investigación de inteligencia artificial. Así le pusieron. Se fueron unos 10, 15 personas, gente que venía más del lado de la matemática, de los sistemas de información. Se juntaron y se pusieron a investigar en inteligencia artificial, como 8 semanas. Y de ahí salió la disciplina, digamos, ¿no? La disciplina de inteligencia artificial que está relacionada a la estadística, la matemática, el software, digamos, hay muchos elementos que componen la disciplina de inteligencia artificial. Pero pasó eso en esa época. Y también pasó que un psicólogo fue el que lideró el proyecto de crear una máquina que pueda procesar por primera vez una red neuronal artificial. Una red neuronal artificial es un tipo de algoritmo que es el que hoy, por ejemplo, usa ChatGPT. Una red neuronal entrenada con datos de millones, la Wikipedia, con todo, y que le permite generar lo que genere y que nos sorprende a todos. En segundos, ¿no? En segundos. Pero imagínate que en el 57 le implementó por primera vez este tipo, un psicólogo. Obviamente imagino con mucha menos info, o sea, con No, claro, con nada. una página. Hay fotos que buscás y el tipo está con unos cables ahí, ¿viste? En el año 57. Entonces tenés redes neuronales artificiales, tenés la disciplina creándose. En el año 61, unos años después, hace poco estuve en Stanford, en el laboratorio de inteligencia artificial. Está en un edificio de Bill Gates, lugar hermoso. Si pueden ir, yo entré, estuve visitándolo, te invitan, te dejan pasar. Y los tipos en el 61 estaban investigando speech to text, que es la capacidad de convertir de texto a voz, de voz a texto, que hoy tiene ChatGPT O, la última versión, ese O de Omnichannel, digamos, de voz, texto. Y fíjate que estoy hablando del 61 a hoy. ¿Qué pasó? De investigación académica, qué importante. Tantos años después de desarrollo. En el 2017 la agarra Google y crea la red neuronal Transformers, que es la base de ChatGPT. Entonces cuando la gente me dice, che, es algo nuevo, yo digo, no es nuevo, tiene muchos años. Lo que pasa es que estas tecnologías necesitan ir pasando del modo de investigación al modo corporativo, al modo democratizado en la mano de la gente. ¿Qué es lo que hace que estemos hoy todos hablando de esto? Igual creo que me olvidé la pregunta que me hiciste. No, pero la respondiste perfectamente. ¿Sí? Era básicamente si hace 30 años existía un Freddy Vivas laburando esto. Hace más, me dijiste hace 70 años más o menos. Yo empecé a estudiar computación en el 92, tenía 12. Empecé a estudiar programación en ese momento, DOS, después estudié programación con Pascal, Clipper, todos lenguajes así, DBase, un programa para hacer base de datos, me encantó. Y en esa época obviamente tenía otros nombres. Aunque la inteligencia artificial ya existía, nadie le decía inteligencia artificial. Podemos decir que la inteligencia artificial tiene como ese modo antiguo que es como un modo basado en reglas, tipo, si haces esto, debería pasar esto, si no pasa esto, hace esta otra cosa. Se basaba todo en reglas y en los últimos años se desarrolló mucho la capacidad de aprendizaje. O sea que no es que le das reglas duras a un algoritmo, sino que le das datos para que extraiga las propias reglas como patrones ocultos dentro de los datos. Y se va entrenando a la vez. Eso es lo que revolucionó todo. El machine learning, el deep learning, son esas técnicas.
En esa época, en los 90, diría Para que te freno ahí, Machine Learning. Sí. ¿Qué es Machine Learning? es aprendizaje de máquina. El concepto sería eso, ¿no? Cómo las máquinas aprenden de los ejemplos, de los datos. Por ejemplo, imagínate que querramos, yo sé que a vos te gusta mucho el tema, ¿no? El sistema educativo y cómo mejoramos todo eso. Imagínate que a fin de año, no sé cómo será en la práctica, pero imagínate que a fin de año queremos ver un reporte de los alumnos con abandono, ¿no? Que dejaron la cursada, un colegio, una universidad. ¿Sirve en diciembre saber quién abandonó? Y ya está, abandonó. O sea, Fuiste. ¿qué podés hacer por esa persona? No podés hacer nada. Por ahí hablarle para el año que viene, pero ya perdió el año. ¿Cuánto te serviría saber una probabilidad de abandono en julio? Donde podés sentarte con esa persona, juntarte, tener una conversación humana. Che, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿No estás pudiendo venir por alguna razón? ¿Te cambiamos el horario? ¿Querés cambiar de profesor? ¿No? Ahí viene el accionamiento humano, el human in the loop, humano en el bucle de toma de decisión. Entonces, imagínate que queremos predecir la probabilidad de abandono. ¿Qué variables podríamos usar? Y lo que tendríamos que tratar de entender es cómo se comportaban los abandonadores. ¿Qué pasaba? ¿Dejaban de venir las primeras clases? ¿No bajaban la información de un campus? Eso ¿Desaprobaban? ahí mal, claro. Claro, ¿cuáles son esas alertas que a vos te sirven para tratar de identificar rápido esos posibles abandonadores? Entonces, lo que haría el modelo es comparar los abandonadores con los que están cursando y ponerle una probabilidad, 80% de probabilidad que abandone. Estoy simplificando el ejemplo, ¿no? Pero eso haría que vos puedas anticiparte a situaciones y eso también esconde conceptos ahí como la minería de datos, el data mining, que ya tiene muchos años, ¿no? Y el machine learning busca aprender de esos datos para predecir situaciones futuras. Ya que te metiste en educación, lo tenía para más adelante esta pregunta, pero te la hago ahora. No te quiero desordenar. No, ya me desordenaste, pero Bueno. vamos a improvisar. No soy entrevistador, pero estamos tratando. ¿Cómo haces, primero si es necesario, para introducir la IA en el aprendizaje de los chicos en las escuelas? Porque es un retema, o sea, básicamente, primero si estás de acuerdo o no, al suponer yo que sí que estás de acuerdo, ¿cómo haces para que los chicos aprendan a usar IA en su diaria y por qué? Es un debate, no sé. No estoy tan seguro, primero porque no estoy en las aulas, en ese sentido, digamos, no estoy con chicos laburando. Hace poco tuve una linda experiencia que fui a un colegio secundario y chicos de 12, 13 años habían leído mi libro y charlamos sobre el libro, me hicieron preguntas re interesantes, pero no estoy cerca de esa formación, sino más bien con posgrados y todo eso. Pero hay algunos estudios que hicieron, por ejemplo, UNESCO, muy interesante de qué deberíamos enseñar en las aulas en términos de inteligencia artificial. Era algo que yo más o menos venía pensando, pero cuando lo vi dije, estos tipos lo hicieron bien. Es un informe que debe tener unas 40, 50 páginas, que te dice año por año una sugerencia de qué deberían aprender en el aula. Y me llamó la atención, pero coincido en que no eran herramientas. No eran herramientas técnicas, tipo usar ChatGPT, que lo podés usar, digamos, no estaría mal, capaz como un enganche. Es como cuando se hablaba antes de enseñar programación o robótica. Para mí no es por la robótica en sí que tenés que enseñarlo, es porque es interesante. Si vos le decís a un chico de 10, 11 años, de cualquier ámbito social, che, ¿querés hacer un robot que vaya caminando hasta allá y cuando se esté por caer se frene? Sí, te va a decir. ¿No querés saber cómo se hace? Sí, te va a decir. Y va a intentar y se va a caer y bueno, pero ¿cómo hago para que frene ahí? Bueno, el código que tenés que poner es algo así. Le va a ir incrementando esa curiosidad, estoy seguro, porque eso lo veo, ¿no? Entonces creo que es como un llamador de atención. Si querés usar ChatGPT para entender cómo funciona un algoritmo, usalo, pero no porque tengan que aprender ChatGPT. Lo que propone la UNESCO era cosas como, ¿sabés que hay diferentes tipos de inteligencia? ¿No? Que yo en el colegio nunca vi que había, viste, la inteligencia que existiera, la matemática, ¿no? Obvio. Sos inteligente, ¿por qué? Porque sabés matemática. Nadie te decía, mirá qué inteligente como pisa la pelota y hace un cambio de frente como Román Riquelme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá. Yo soy gallina, así Vos que ahí... como, no sé, como Gallardo hacía como en algún momento. Como el Enzo. Como el Enzo. Esa inteligencia nadie te la mencionaba. La inteligencia del espacio físico, ¿no? O la emocional, ni que hablar que es tan importante hoy. Y todo el tiempo fue importante, ¿no? Pero no había una noción de ese tipo de inteligencia. O cómo toma una decisión un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo construís un algoritmo para
salir del colegio. Bueno, llegar a la puerta, mirar si no viene un auto, qué sé yo. Una construcción de paso a paso. ¿Cómo aprendería ese algoritmo? ¿Cómo puede tener sesgo de información cuando vos tomás una decisión? ¿Qué es un sesgo? O sea, cosas más conceptuales. Y ellos te dan ideas de cómo bajarlo con ejemplos prácticos para esas edades, ¿no? O sea que mi respuesta sería sí, pero de esa forma. Y ahí también, hablando del Estado y los gobiernos, tema regulación, tema muy de moda, Sí, sobre cómo y si hay que regular o no. Primera pregunta, ¿a favor o en contra de regular? sí, obvio, sí. ¿Cómo? Bueno, hay una idea muy concreta que tiene unos meses, que está preaprobada, que es lo de la ley en Europa. Hmm. Eso me parece lo más sólido. Europa siempre, o sea, geopolíticamente a nivel IA, tenés China y Estados Unidos desarrollando, el resto del mundo mirando o usando, en el mejor de los casos, Como en muchas carreras. como en muchas otras carreras. Exactamente. Y Europa tratando de legislar, tratando de meterse. Hay plataformas en Francia, por ejemplo, yo he usado algunas herramientas, pero la verdad que no son significativas. Y Europa tratando de legislar, históricamente lo hizo en términos de sistemas. Y por ejemplo tenés la ley GDPR, que es la ley de protección de datos, que es muy buena, la europea. O sea, tenés un ciudadano europeo, por ejemplo un español, que viaja a Argentina y sigue protegido por esa ley. Entonces vos cuando desarrollas una plataforma tenés que entender eso. Y ya no es como antes, va como antes. Hoy puede pasar en negocios o en industrias más físicas, pero en lo digital es global lo que vos haces. Yo no puedo desarrollar algo de Rocking Data que no sirva para otro país. Entonces, vos necesitas una serie de mejores prácticas, de recomendaciones y de leyes que cuiden eso y te habiliten a saber qué tenés que construir, hasta dónde podés, hasta dónde no. Hasta hace no mucho, imagínate esto del mundo de la IA como una autopista donde no sabías a qué velocidad máxima podíamos ir, o si era doble mano o no. Vos ibas. Entonces dependías de el criterio de la persona que desarrollaba, o si había leído las recomendaciones éticas de la UNESCO o no, que casi nadie las conoce. Entonces vos decís, estabas totalmente suelto y a nosotros nos pasó tener que decir que no a proyectos que por ahí querían usar reconocimiento facial para cosas que no eran necesarias, o datos privados, o vos recomendabas, che, mirá, esta data no la almacenes, porque esto puede ser un problema futuro, no tenés que tenerla. Ah, bueno, pero... Y ahí, entiendo, para ver si me quedó claro tu postura, vos decís, bueno, la regulación de Europa es bastante buena, o puede andar por ese lado. Sí, puede ser buena, sí, puede sí, andar sí. por ese lado. Puede andar por ese lado, Pero sí. también a la vez me planteas de decir, bueno, pero todo el mundo debería regirse por alguna Sí. regulación similar. Y ahí cómo convive la competencia, si querés, por desarrollo de la IA, bueno, nombraste, entre Estados Unidos y China, porque yo si soy de Estados Unidos te voy a decir, si China no regula, yo no regulo. Y China por ahí te dice lo mismo, ¿entendés? O sea, porque Sí. tiendo a pensar, por ahí me equivoco, que una IA sin regulación va a desarrollarse más rápido que por ahí una Sí. IA muy regulada. Puede ser, puede ser. ¿Vos pensás que la ley, por ejemplo, para desandar un poco la propuesta de la ley de Europa, es una ley que básicamente se enfoca en el concepto de riesgo? Ellos dicen, ¿qué riesgo puede traer a la vida humana el sistema de inteligencia artificial del que estamos hablando? ¿Qué puede ser? ¿Un riesgo nulo? ¿Un riesgo medio? ¿Un riesgo alto? ¿O inaceptable directamente? ¿Por qué? Porque hubo casos donde se usaron reconocimiento de rostros en niños, por ejemplo, para ver si estaban estudiando felices o no en un colegio. O un trabajador en una oficina. O imagina, eso es súper extremo, es obvio que nadie va a estar de acuerdo en eso. En tu oficina todos felices igual, imagino, ¿no? En mi oficina todos felices porque casi no van. Hacen trabajo remoto, pero cuando van están felices. Ah, está bien. Cuando van están felices. Pero, por ejemplo, imagínate casos no tan extremos y tan fáciles de clasificar, ¿no? Ponele que, qué sé yo, querés hacer como hoy existen robots de compañía o de asistencia. Y querés hacer un peluche para que esté con tu hijo cuando vos tenés que dejarlo, no sé, un rato sin mirarlo para que se divierta y que hable con el robot. Y vos decís, eso es muy posible. Suena medio friki, pero vas a tener un osito que va a hablar con el osito Teddy, digamos. Teddy era el que tenía como que hablaba. Teddy era, creo que era Teddy. ¿Teddy era? Sí. Bueno, ¿Cómo uno era? Fulby. No, no lo conozco. Pero bueno, imagínate ese robot, ese osito, que vos lo ves tierno, pero ¿qué le va a decir? Va a tener una ideología que a vos te interese que...
Entonces ahí entramos en esos detalles. ¿Cómo lo va a criar ese robot? Porque de alguna manera lo va a criar. Si habla 15 minutos, 20 minutos, una hora con el chico. Como la tele crió a todos nosotros. Totalmente. ¿No? Y para bien y para mal. Y bueno. Así quedamos. Pero a lo que voy es que hay casos que son más finitos, y va a haber como un departamento de auditoría seguramente por país, en Europa. Eso es como que se está transitando, la verdad. Sí, es lo que vos decís es correcto, pero mi opinión es que tiene que haber un basamento que te establezca algunas reglas, porque, por ejemplo, todas las iniciativas que existían hoy, como la de la UNESCO, que es una de las, para mí la más importante, es esta de responsabilidad y ética, es una cosa deseable que todo el mundo la conozca, la entienda, la use, pero en la realidad, después cada uno hace lo que quiere y no creo que sea el mejor camino porque estamos hablando de la privacidad de los datos, estamos hablando de cosas muy personales, como por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy celíaco, o sea, no como cosas con gluten. Yo en ningún lado completé un formulario que diga soy celíaco. Pero hay aplicaciones hoy que saben que soy celíaco. Por ejemplo, las comidas que pido. Imagínate que esa aplicación le dice a otra persona, a otra plataforma, che, Freddy es celíaco. Y alguien, por ejemplo, decide no contratarme porque tengo más riesgos de salud. Bueno, ese tipo de inferencias de datos pueden empezar a pasar. De hecho, es posible que estén pasando. Ya pasa. Ya pasan. Antes se pasaba peor, te diría, hace 10, 15 años. Pero en el futuro tiene que haber un marco para que eso funcione controladamente. Y sentís ahí, ya la última pregunta es geopolítica, pero me divierte bastante. Dale, te acompaño. Que este desarrollo por la IA entre países, esta competencia que hay, Sí. va a llegar al límite que tuvo la energía nuclear, la carrera espacial, la carrera armamentística, Guerra Fría, o sea, a ese nivel podemos llegar con el desarrollo de la IA. Ojalá que no, la verdad. La verdad que no creo tampoco que llegue a ese nivel. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando estuve estudiando en Estados Unidos en el 2017, hablando con gente que estaba en Asia, y te mostraban las herramientas que tenían, era como todo lo mismo que conocemos nosotros, pero de China, por ejemplo. O sea, las mismas, no tenían un WhatsApp, tenían un WhatsApp chino. No tenían como una VPN, un sistema que controla todo lo que entra y sale. Entonces tenían que desarrollar cosas que funcionales a ese sistema. Y creo que es eso lo que va a pasar. En todo caso, una plataforma creada, fíjate todos los líos que hay con TikTok siempre, ¿no? Sí, obvio. En Estados Unidos. No es que sea menos, digamos, que sea más intrusiva que las otras. Es que no es de Estados Unidos. Es que no es yankee. Ese es el punto. O sea, después puedes debatir si hay la filtración y qué pasó. Puede tenerla, si querés, meta, o sea, es... No es muy diferente, estoy seguro que no es muy diferente, pero hay un tema conceptual de dónde está creado. Creo que ese es lo que va a pasar, ¿no? Como que vas a aliarte a un mundo o al otro, y los dos van a intentar tener el mayor poderío posible. No lo veo más que como eso. Siento que por ahí se está magnificando mucho esa conversación. Quizás lo estoy simplificando porque lo estoy comparando con cosas como la Internet, digamos, ¿no? Que para mí es el nivel de comparación, el surgimiento de Internet y la democratización de la inteligencia artificial. Es como para mí parecido. Hoy estaríamos como, en esa comparación estaríamos como, no sé, en el año 97 de Internet, 98 de Internet, donde estábamos viendo casos de uso. Y donde también hoy tenés, no sé, 50 herramientas que hacen lo mismo. Y vos todos los días estás viendo una noticia de una nueva herramienta, pero en realidad están resolviendo el mismo problema. Entonces en un momento, ¿cuántas van a quedar? Una o dos. De esas 100 que se van a crear, van a quedar dos. Como pasó en una época, no sé, a mí me encantan estas cosas, te puedo hablar horas de herramientas. Dale, tranquilo. Herramientas de compresión de archivos, WinZip, WinRAR. Sí. Había 1000. Ahora haces botón derecho, seguramente no uso Windows hace años, pero haces botón derecho y comprimís, ya está. Quedó embebida en el sistema operativo. Eso te va a pasar con la IA. Entonces va a quedar embebido en WhatsApp, embebido en Gmail, metido adentro de todo eso, y vos ya no vas a estar hablando de aplicaciones, porque va a estar todo metido adentro de los sistemas que usas todos los días. Me meto con el tema del laburo, que seguramente es súper trillado, pero tengo que... No, charlemos, sí. Súper trillado. La primera, clásico que no puede faltar. ¿Nos vamos a quedar sin laburo? No lo sé, la verdad que no sé.
Es difícil hacer futurismo, hablábamos de eso hace un rato, ¿no? Eh, no creo que pase eso. Yo pienso que lo que va a pasar es que dentro de cada rol vas a tener mucho cambio de tareas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, un médico. Siempre vuelvo al ejemplo del médico. Vos tuviste a Diego Pereira, lo conocés, charlas con él siempre. Crack el loco. Crack el Doc, con él siempre hablamos. Y hace poco estuve en el Finoquieto con la gente que opera o que usa el robot Da Vinci para operar. Si no fuiste, tenés que ir, te va a encantar. ¿Ese robot qué hace? Contame un poco. El robot es hermoso, un aparato hermoso, que ellos se ponen como si fuesen unos guantes, sí, son unos guantes, y manejan el robot desde ahí, que tiene una visión súper ampliada, que tiene una precisión impresionante. Me contaban que, por ejemplo, lo voy a contar mal porque no soy médico, pero ponerle que tiene que hacer un corte de 3 centímetros y ellos quieren hacerlo lo más chico posible y de mínima hacen 3 centímetros. Pero el robot lo minimiza, ellos lo configuran y en vez de 3 lo hacen en lo que ellos quieren, tipo 0.5. Y ese corte en el cuerpo hace que en vez de estar 5 días en la cama estés media hora, medio día. Es impresionante el impacto que tiene en la salud. Entonces los tipos te dicen, el futuro de la salud está de la mano de la tecnología. Siempre lo estuvo, te dicen los médicos. Y de hecho, en 20 a 30 años vamos a mirar la salud de 2024 y vamos a decir, creíamos en el pensamiento mágico en la salud. ¿Entendés? Pero es como nos pasa cuando nosotros vemos hace 50 años lo que pasa. Exactamente. Eso es lo que dicen que va a pasar. Entonces, el trabajo de un médico va a estar asistido por ese robot, va a haber parte que lo va a hacer el robot, quizás pueda dedicarle más tiempo a charlar, a comunicarse con ese paciente, con la familia del paciente, cosa que hoy casi no pasa, lo sabemos todos, estás corriendo con algo. Y lo mismo, yo trabajo con empresas todos los días y están todos prendidos fuego. No conoces una empresa, un empleado que te diga, no, estoy re tranqui. Todos tienen cosas para resolver que no pudieron y que la IA en muchos casos los va a ayudar a hacer. Después eso cómo se implemente de acá al futuro, uno no lo sabe, pero yo pienso y también trato de trabajar para que la gente tome conciencia de eso. En el caso de que hay tareas que eran como el 90% de tu trabajo, a nosotros nos pasó de proyectos donde por ahí un modelo que hacíamos optimizaba la forma de cruzar determinados datos y que entonces, no sé, de 3 semanas de trabajo de una persona que era hacer eso, 3 semanas le quedan libre, porque lo hace un algoritmo. Entonces ese tiempo, ¿en qué lo va a usar? Y hay miles de cosas para hacer, generar conocimiento para el negocio, activar campañas de marketing, qué sé yo, lo que haga esa persona. ¿Lo sabe hacer? No, lo tenés que entrenar en esto. Eso es, bajado bien a concreto, lo que pienso que hay que hacer, ¿no? Un upskilling, un reskilling, ¿no? Formar a la persona de vuelta en muchas habilidades que es lo que va a pasar hoy. Todo el día estás aprendiendo cosas nuevas. O sea, nos tenemos que enamorar también de esa idea, de que todo el tiempo vamos a tener que aprender para poder adaptarnos a lo que está pasando. O sea, básicamente, para no quedarnos afuera, la gran clave es ser adaptables al cambio. O sea, que las personas entiendan que todo el tiempo va a estar cambiando y aprendiendo cosas nuevas. Sí, es un paradigma, yo lo digo así libremente, pero no es tan fácil. No, es súper difícil. Es súper difícil para todos, porque... Pero bueno, es la realidad y a veces por ahí vas a encontrar resistencia, nosotros mismos tenemos resistencia, imagínate en cualquier tipo de organización donde te metes, porque lo más fácil del mundo es hacer lo que venís haciendo y no cambiar y seguir probando lo mismo. Pero está a las claras que viene por ahí. Y además nosotros estamos muy formados, ponerle mi generación de 40 y pico, en que fuiste al colegio, fuiste a la universidad, ya está, terminó tu formación. Y eso no existe más. No existe más. Todo el tiempo que está formándose y desarrollándose. Sí, así es. Me meto en otro tema también súper interesante, seguridad de datos. Hace poquito seguro viste una pelea entre dos colosos de este mundo, Sam Altman y Elon Musk, por el tema de la asociación entre OpenAI y Apple. Y Musk salió a decir que Apple no era capaz de cuidar tus datos, que ChatGPT te iba a chupar todo. Resumiendo, ¿no? O sea, por Twitter. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿cómo funciona la IA para el cuidado de datos? Y si realmente una IA súper entrenada puede automáticamente robarte los datos y qué hacer con eso. O sea, un mundo absolutamente distópico, pero es real. Sí. O sea, lo que digan en los medios los personajes estos a veces hay que tomarlo entre comillas porque siempre hay intereses atrás de esos dichos. Me llamaba la atención, me acuerdo, o más bien diría, me causaba gracia cuando
se hablaba de Elon Musk en contra de la IA, y el tipo tiene una empresa que desarrolla IA hace 20 años, no sé hace cuánto tiene Tesla Robotics, o sea, Tesla es una empresa robótica y su core business es la inteligencia artificial. De hecho, ahora sus robots nuevos de Tesla tienen inteligencia artificial. Son de los primeros comerciales, robots a la venta que van a estar, que tienen capacidad de aprendizaje, que tienen machine learning, como decíamos hace un rato. Antes los otros robots tenían reglas duras que tomaban decisiones. O sea, a lo que voy es que están invirtiendo en IA hace mucho tiempo. Para entender, antes los robots los configuraban de tal manera y tomaban decisiones sobre ya la información que ya tenían. Exacto, preprogramados. Los tipos ahora, en cambio, van preprogramados, pero van aprendiendo en la marcha. Están aprendiendo cosas, sí. Eso es nuevo, eso tiene un par de meses. Lo lanzó Tesla Robotics y lo lanzó Boston Dynamics, que es el principal competidor de Tesla Robotics. Entonces los dos, o sea, no puedes decir que estás en contra de la IA. Y en todos los medios del mundo decía, Elon Musk, hay que frenar la IA. Entonces, ¿qué hay que creer de eso? Lo que digo es que hay que hacer doble clic para entender que a veces los clickbait tienen un trasfondo interesante para analizar. Entonces, bueno, lo de Apple y iPhone y todo el trasfondo ese, estuve viendo algo. No es una incorporación radical dentro del sistema operativo. Cuando eso pasara, podría ser como medio dudoso. Tipo, tu sistema operativo está 100% conectado a ChatGPT, va a usar ChatGPT, toda tu navegación del celular, toda tu conversación, todo. Eso entiendo de que es como, che, no quiero que esta IA tome control absoluto del celular, que es casi como una extensión de tu vida, digamos, ¿no? O del celular. Entiendo esos miedos. Creo que tampoco a ninguna de esas empresas les conviene generarnos esa sensación, porque lo más importante para este tipo de organizaciones es que vos lo uses. Y si vos tenés miedo de lo que está pasando ahí, o no lo entendés, o no es transparente para vos, lo vas a dejar de usar. Te va a dar miedo, literalmente. Entonces, no creo que no se apeguen a las políticas de privacidad y seguridad que ellos saben que tienen que tener. Es verdad también que, por ejemplo, a veces hay poca transparencia, que te ponen esos términos y condiciones gigantes que nadie lee. Ahora están usando muchas abreviaturas que te ponen, la clave son estos 3 puntos. Sí, lee todo, pero la clave son estos 3 puntos. Te estoy usando tus datos para esto y esto y esto y esto, ¿no? Bien. Eso me parece que está bien. Así que la tendencia, en resumen, es que gobiernos van a empezar a legislarlo más. Nosotros como ciudadanos tenemos que entender más la ciudadanía digital, o sea, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos digitales que somos. Ya no somos solo ciudadanos de la calle, sino que así como no tirás la basura en cualquier lado, no cruzas la calle en cualquier lado, tenés cierto comportamiento digital que tenés que desarrollar. Gobierno, entonces legislando, ciudadanos digitales y empresas siendo más transparentes. Ese creo que es, en resumen, el enfoque. Ahí, recién en la charla me decías lo siguiente, que en internet se puede llegar a autogenerar mucho contenido, sí, sin que sean humanos quienes generan eso, ¿no? Sí. Básicamente podemos llegar a una proliferación de fake news, bots, etc. ¿Cómo vamos a hacer para diferenciar qué lo hizo un humano y qué una máquina? En primer lugar, hay que desconfiar de todo, sí, por ahí, y también me meto con temas de formas de validación de que yo soy humano y otra persona no, perdón, una máquina no, ¿cómo hacemos? Sí, Turing hablaba de esto, bueno, hace muchos años, en los 50 hizo un paper que hablaba de cómo diferenciar un humano de una máquina, en los 50, ¿no? Qué increíble visión. El test de Turing está basado obviamente en su pensamiento, en su inquietud de cómo íbamos a diferenciar. El test de Turing es una herramienta para diferenciar, para entender el nivel de inteligencia de la máquina. Hoy mucha gente después puede discutir, Ray Kurzweil, que para mí es como el máximo exponente de visión de inteligencia artificial en el mundo, en la historia. Ray Kurzweil, que tiene varios libros. El tipo dice, el test de Turing se fue adaptando, fue elevando la vara. ¿Qué es inteligencia, digamos, no? Antes la inteligencia era en el 96, ponele que le gane a Kasparov jugando el ajedrez. Ahora ya no lo vemos como inteligente a eso, porque responde reglas duras. Ves ChatGPT respondiendo y decís, pero no tiene empatía. Bueno, después diremos, no sé, no es tan creativo. Vamos a seguir buscándole barreras conceptuales para mí porque nos da un poco de miedo. Nos da impresión que sea tan inteligente, tan creativo, tan ocurrente para responderte algo. Entonces la IA nos va a pasar un poco eso, quizás como un tema de nuestra especie,
como sentimos una competencia, no sé si será eso. Y sí, sin duda que muchas de las IA que usamos hoy ya han pasado el test de Turing. Ya te puedes confundir tranquilamente y puedes no diferenciar una canción hecha con ChatGPT, como esa letra que está ahí. Después te la paso, quédate tranquilo. Pásamela, por favor. Le voy a poner de ringtone. Podés no diferenciar un videíto de gente humana o no. Ya te va a pasar con Sora o con Viu, la de China. Bueno, es peligroso eso, porque Claro. puedo hacer un zoom con alguien que yo pienso que es humano, que es no humano. Exactamente. Sí. Yo soy de la política, pueden hacer mañana alguien hablando como yo con mi misma foto, diciendo cualquier barbaridad. Ya pasó. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Y lo peor es que al otro día lo salís a desmentir, pero ya el impacto que tuvo en tu imagen pública El daño te lo hizo. Totalmente destrozado. Las deepfake, la clonación de voces, hoy hay herramientas que te permiten hacer eso en minutos. Entonces, hay un concepto que puse en mi libro, que le puse transparencia, que es justamente eso. La IA debería ser transparente para con nosotros. En el sentido de tener que decirte soy una IA, ya eso, o está generado con IA. Como pasó con las imágenes, ves las publicidades en las calles, que ves fotografías de modelos y abajo dice imagen alterada con, ¿no? Eso como una etiqueta en la metadata del contenido que estás mirando debería ser una norma. La metadata sería cuando vos sacás una foto y mirás el carrete de tu celular, te pones encima de la foto y abajo te dice a la hora que se sacó, el tamaño de la imagen, sacado con tal celular, ¿viste? Toda esa data es como la data de la data. En esa data de la data debería haber como una etiqueta que diga creado con IA o algo así. Eso para mí es lo que va a pasar. De hecho, hay herramientas como Instagram que ya lo están haciendo hace un tiempo. Uy. ¿Lo viste? Pero bueno, no sé cómo va a evolucionar. Yo en principio digo, se vuelve cada vez más valioso la fuente que estás leyendo, contrariamente a lo que se pensaba. Eso es lo interesante también, a veces las tendencias no son lineales. Mucha gente piensa que por ahí el periodismo va a desaparecer y después yo te digo, yo pienso que no, al contrario. Yo quiero escuchar a alguien o leer un medio que me dé confianza de esa fuente donde lo está sacando. Y quizás voy a dejar voy a empezar a ver, no sé, recomendación, robots, Tesla y todo eso, ¿no? No miremos videos de cualquier lado. Yo veo divulgadores de ciencia y tecnología compartiendo videos fake de robots, porque no se dan cuenta de que son fake. Y ponen a un robot peleando en la calle con un humano. Y miles de likes y comentarios. Yo tengo ganas de decirle, no publiques esto, estás generando miedo. ¿Querés informarte sobre Tesla? Anda al canal de YouTube de Tesla y mirá ahí adentro. ¿Por qué? Porque YouTube validó que sea Tesla, se aseguró una cantidad mínima de miles de seguidores, hace una verificación de dónde está instalada la empresa, digamos, trata de validar quién sos. Entonces ese chequeo de fuentes a nivel periodístico, a nivel contenido que vemos todos los días va a ser cada vez más importante. Te voy haciendo las últimas ya, pero Dale. son las más flasheras. Me encanta. Imaginemos que estamos en Black Mirror, ¿no? Sí, Imagino que te gusta la serie. Sí. A mí me gusta. Tengo mis... Otra que me gustó mucho también de esa onda es Years and Years, no sé si la viste. Buenísima, te la recomiendo. Pero ¿nos pueden llegar a controlar las máquinas en algún momento? ¿Controlar en sentido de tipo Matrix o...? Como Matrix, exactamente. No, supongo que depende de nosotros hasta dónde queramos construir, que no. Siempre pienso que esté la capacidad no quiere decir que tengas que hacerlo. Por ejemplo, hoy hay usos o hubo usos de estas tecnologías para gente que fue a una manifestación y que al otro día le llegó un mail diciendo fuiste a la manifestación, eso está mal, te va a multar. ¿Eso se puede hacer técnicamente? Sí, puede ser millones de cosas así técnicamente. No es tan difícil. Ni siquiera necesitas IA para hacerlo. Necesitas otras cosas. ¿Pero está bien hacerlo? No. Entonces, depende del humano hasta dónde quiera llegar con la tecnología. Una máquina nunca va a tomar una decisión de controlar nada. Es un humano desarrollando una tecnología puesta a que haga algo. Así que está en nuestras manos humanas todo eso. Ahí también esa línea media distópica. ¿Vamos a llegar a ver a personas enamoradas de ellas? Ya hay, sí, obvio. ¿Sí? Para mí sí, ya hay. A mí me pasó una vez en una conferencia estaba dando, estaba mostrando un ejemplo de... Hay unos bots
que son como amorosos, digamos, y que puedes charlar y que generas un vínculo. Entonces yo lo estaba contando y la gente estaba con cara como, oh, viste, qué malo esto, qué loco el que se enamora de una IA. Entonces yo dije, alguien tuvo un amor por correspondencia, por cartas, sacar a toda gente grande en el grupo. Sí, sí, levantaron la mano un par que habían estado, y yo les dije, no veo la diferencia. O sea, de mandarte correo, uno me dijo, me puse de novio con un chico por Latin Chat. Me tiró. Y nunca le vi la cara, no sé quién era, no sé si existía, me dicen. Y digo, bueno, qué loco, pero es más o menos lo mismo. En este caso vos sabés que no existe y quizás es más preocupante, digamos, o es preocupante, no lo sé. Pero sin duda una IA siempre va a decirte todo que sí, te va a entender o te va a decir que no si querés que te diga que no. Claro. Te va a entender un nivel de profundidad y va a tener una conversación con vos tan fluida que un sentimiento medio romántico podrías tener. Bueno, vamos a Ya lo ver. vimos en las películas, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Ahora después voy con las películas para preguntarte algo. ¿Qué cosas sentís que nunca van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial? Miles de cosas. Para mí las cosas superhumanas que nos definen como humanos no van a ser nunca reemplazadas por la IA. Eh, Hoy hay simulaciones hasta de personas cuando ya no están en el mundo. Pero no quiere Eso es decir... durísimo. Es durísimo. Puedes estar de acuerdo o no. Ya está pasando. Que viste, te hacen completar data y como que crean un perfil. O sea, imagínate que yo te mande un link y te diga, che, completate esta data tuya. ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste al fútbol? ¿Qué sentiste cuando fuiste a la cancha? Y cuando vos ya no estés, a tus tataranietos le muestre tu video con esa información. Eso ya está pasando, es un negocio, ¿eh? Se vende para la gestión de esa data. Digo, wow. Y aún así esa persona ya no va a existir más. O sea, no es real. Igual que no sería real, no es lo mismo que jugar al FIFA online o jugar un partido de fútbol. Las sensaciones que vas a tener, abrazarte con un amigo por un gol, comerte un asado con tu familia, qué sé yo. Todo eso que nos hace sociales, yo creo que nunca va a desaparecer. Ojalá que nunca desaparezca. Y la IA ahí no tiene nada que hacer, digamos. Si me pongo flashero y te pregunto, ¿qué avance vamos a ver de acá a 10 años que decís ni en pedo? Eh, que hoy no... Bueno, los autos autónomos siempre fueron una promesa, ¿viste? Que se manejen 100% solos. Que hace 20 años que se está investigando. O sea, hace 20 años que hay autos en San Francisco yendo y viniendo, recolectando datos y aprendiendo. Yo no creo que nunca tengamos autos 100% autónomos. Creo que nunca lo vamos a tener. Mira, Eh, para mí va a pasar que vas a estar en la ruta y vas a decir, bueno, manejate rato solo. Va a analizar la ruta y te va a decir, bueno, media hora puedo. Y después ya se vuelve muy ciudad y ya no puedo. Y volvés vos al control. Y vos decís, bueno, media hora me tomo unos mates. Eso puede ser, pero no mucho más que eso. Después robots físicos en las casas, la verdad que tampoco me imagino que tengamos tantos robots. Robots, digamos, digitales sí, como ya hoy, ¿no? Tenemos varios, pero me imagino más como en la cocina interactuando con un asistente. Hoy, hace poco vi unas balanzas que le pones, son una balancita que tiene una cámara, le pones la comida y la cámara analiza cómo está conformada la comida a nivel nutricional. Y te pone un gráfico y te dice 30% de tal, tiene gluten, no tiene... Increíble. Se está implementando esa solución para geriátricos porque hay un índice alto de desnutrición en ancianos, ¿no? Entonces están tratando de buscar esa solución que obviamente traquea esos valores, recomienda personalizadamente para cada uno. Entonces eso creo que se va a ir volviendo una tendencia que en la domótica o en el uso hogareño vamos a empezar a ver más cosas. Pero bueno, 10 años es un montón igual. sí, por eso puede pasar cualquier Después cosa. pasó cualquier cosa. En Argentina más, en Argentina en un año puede pasar cualquier cosa. No, y la última, ¿qué libros vas a decir los tuyos, me parece muy bien, así que decirlos, pero qué libros o películas recomendás para entender Sí. este mundo de la IA? Puedes decir los tuyos de libros. Invisible, como piensan las máquinas, tan bueno siempre, tienen mucha curación de contenido. Me gusta mucho la ficción, la ciencia ficción para entender todo esto, porque te acerca de una forma más divertida, ¿no? Por eso mi último libro viene por ese lado. Me gusta mucho un autor que se llama Philip K. Dick, es en el que se basaron las películas Blade Runner, Minority Report, El Vengador del Futuro, El Hombre en el Castillo, la que está en Amazon, un montón de series basadas en su cerebro que
es un cerebro, ¿cómo explicarlo? Te pongo un ejemplo. En los 60 el tipo se imaginaba la igualdad neuronal. En los 60. O sea, se imaginaba que íbamos a estar en una conversación con un androide y que vos ibas a empatizar con ese androide y ibas a decir, che, ¿sabes qué? Somos iguales. No importa si tu neurona es artificial y la mía es humana. Somos lo mismo. Seamos amigos. Él se imaginaba esas discusiones. Cuando nadie estaba hablando de eso. Así que Philip Dick me encanta. Y después los clásicos, ¿no? Asimov y todos esos. Películas me gustan mucho. Arrancaría por El Código Enigma, la de Turing. Buenísimo. Me encanta. Ex Machina, me gusta mucho, que es como un test de Turing en vivo que le hacen a un androide que se enamoran, típico. Her es una buena película, me gusta mucho. Casi que no tiene efectos especiales y te metes en la historia, ¿no? De un tipo que se enamora de una IA, que en ese momento fue muy futurista, creo que desde el 2012. Casi no existía Siri, Alexa y todo eso, salieron casi en la misma época. Y ya se imaginaron un sistema operativo con la voz muy parecida a la que tiene ChatGPT hoy, de Scarlett Johansson. Es muy parecida, si te fijas, con un tono así medio seductor, ¿no? Así que me parecen buenas películas esas. Tengo un montón. No sé si quieres más. Estamos ahí. Freddy, querido, muchas Un gracias. placer. Gracias por la invitación.